Con respecto a en qué medida utiliza y en qué le ayuda en la práctica clínica en el glaucoma el Pentacam y el Corby, el doctor Emeterio Orduña nos va a hacer su presentación con respecto al glaucoma. Bueno, muchas gracias por la invitación, Joaquín, Alfonso y a Oculus. Bueno, a ver, yo lo primero que tengo que afirmar es por qué ya os doy la respuesta, porque soy un cirujano de segmento anterior, como supongo que todos ustedes, que hago cirugía refractiva, trabajo con queratocono, hago córnea y glaucoma. Y en todas ellas la biomecánica corneal está alterada y se presentan situaciones que potencialmente pueden enmascarar un glaucoma. Entonces, la histopatología corneal, todo se basa en que a través de la córnea estamos tomando las tensiones oculares. ¿Qué ocurre con la córnea? Pues que es un material viscoelástico, es decir, las fibras de colágeno le confieren una rigidez y la matriz extracelular les confiere pues, una viscosidad corneal. Y además es un tejido anisotrópico, es decir, que sus cualidades varían según la dirección que tienen sus fibras. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene esto? Bueno, pues estimación precisa de la presión intraocular, que es todo lo que nos gustaría, y el estudio de los parámetros biomecánicos. Y todo ello para mejorar el diagnóstico del glaucoma, la gestión de las ectasias corneales y de las distrofias corneales endoteliales. Y predecir la respuesta en todas las actuaciones que hacemos sobre la córnea. Entonces, el principio de tonometría todos saben que es que nosotros aplicamos una presión mecánica, aplanamos la córnea y según esa aplanación que hemos hecho, pues tenemos una presión intraocular que estimamos. Primero se estimó con los tonómetros de Sioth, luego con el de aplanación, que es el gold estándar y que todavía se está considerando como el gold estándar, pero todos ellos ignoran, incluso los de no contacto, ignoran el efecto inevitable de la rigidez y de la biomecánica corneal. Y ignoran además el espesor central de la córnea. Las propiedades biomecánicas, que todos sabemos que el módulo de elasticidad, cuanto más alto es, corresponde a una mayor pendiente entre el grosor corneal y la presión intraocular, como vemos aquí en la gráfica. Además de ello, también el otro efecto que se ignora es el perfil de cada córnea. Es decir, no es lo mismo una cirugía refractiva que tenemos una córnea oblata, un queratocono, una córnea prolata, que es picuda, y una distrofia de Fuchs que se aumenta en central. Es decir, todo esto está ignorado en todos los aparatos de medida. Y otro parámetro que también se ignora es la presión intraocular. Cuando es más alta, las córneas tienden a ser más rígidas y cuando es más baja, tienden a tener un comportamiento menos rígido. Es decir, todos estos parámetros son los que influyen y es lo que hace que no sea una simple conversión la toma de las tonometrías. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué nos aportan los nuevos tonómetros? Bueno, pues el tonómetro de dinámica de contorno, que es un poquito difícil de utilizar, el ORA prácticamente ya está, digamos, obsoleto, tuvo su momento también, y el Corbis lo que hace es que toma un montón de imágenes y estudia la deformación que hace con la distinta presión que se está dando de carga, pues qué deformación produce. Mide una cantidad aproximadamente de 40-50 parámetros, pero al final los más importantes son estos cuatro que los detallamos, es la amplitud de deformación, la relación de deformación en los 2 milímetros hacia cada lado centrales, el radio integrado, que es el radio de la concavidad inversa, y el radio integrado es el área que está debajo del radio de la curva inversa. El parámetro de Ambrosio en el eje horizontal, que estudia la paquimetría mínima en relación con la progresión paquimétrica hacia la periferia. Y el parámetro SPA, que ya se ha hablado, SPA1 de Cynthia Roberts, que nos da la rigidez que tiene cada córnea, dividiendo la medida de la carga que se aplica sobre la córnea y la deformación que obtiene. Entonces, las córneas serán más blandas cuanto más se deforman y cuanto menos rígidas son. Y al contrario, serán más rígidas cuanto menor se deforman y cuanto mayor sea el valor del índice SPAX. Entonces, con todo ello,
se hace mediante una fórmula de regresión, se calcula la presión intraocular biomecánica y se calcula también el CBI que tienen estos tejidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando tocamos una córnea, cuando una córnea la estamos tratando con cirugía refractiva, el ELSIC ha descrito que la repetitividad y la reproductibilidad de estas medidas es bastante más exacta cuando se utiliza la presión biomecánica que con cualquier equipo. Bao y colaboradores, además, estudian la tonometría de contacto, la tonometría dinámica de contacto, estudia el LoRa y lo compara con la presión biomecánica de Corbis, en la cual las mediciones entre el pre y el post del Fentolásic es, tanto para miopes altos como para miopes bajos, más estable con la presión biomecánica del Corbis. En cuanto al queratocono, que son córneas muy blandas, ¿cómo se comporta la biomecánica corneal? Pues es un factor de confusión significativo, primero por la curvatura que tiene y segundo por lo blandas que son. Entonces nos va a poder dar falsos hipertensiones oculares y glaucomas normotensos que pueden estar enmascarados. Además de todo esto, la biomecánica en ojos sospechosos que tienen SP altos y CP altos se ha demostrado que tiene un mayor riesgo de progresión y en las córneas son más rígidas y más delgadas en el glaucoma normotenso. Los parámetros, además de rigidez corneal, predicen una progresión estructural en cuanto a la progresión del glaucoma en estos ojos. En estos trabajos de Matsuda y colaboradores hay un nuevo factor de riesgo para el desarrollo de la progresión en los glaucomas normotensos, que es lo que luego veremos como en el factor de biomecánica de glaucoma. Las terapias que estamos utilizando con prostaglandinas también inducen cambios estructurales en la esclera por acción de las metaloproteasas que aumentan la permeabilidad de la esclera y el drenaje del humor acuoso. Esto se ha ido. Bueno, las prostaglandinas que están induciendo cambios en la estructura biomecánica de la córnea y las presiones que se están midiendo, pues no son del todo exactas. Y bueno, me falta por explicar el factor de biomecánica en glaucoma, que es que lo que trata es de clasificar qué ojos tienen la posibilidad de ¿qué ojos tienen la posibilidad de ser glaucomas normotensos o ojos que son normales según las condiciones biomecánicas de la córnea? Confiamos en las baterías, ¿eh? No os compréis un coche eléctrico. Bueno, Emeterio, si te parece, mientras conectan, sí. Parece claro que para el tema de la toma de la tensión intraocular, la biomecánica, la rigidez de la córnea es un factor de confusión no importante, sino gravitatorio, ¿no? Sería el cambio algo así como cuando descubrimos la cara posterior de la córnea a la hora de hacer la cirugía refractiva. No solamente la rigidez, porque puede ser afectado, como tú has dicho, tratamientos que no bajen la tensión, sino que reblandezcan, que bajen el stiffness de la córnea, sino también córneas irregulares. Aparentemente, por lo que comenta, y a la luz de los papers que están saliendo, parecería que para glaucoma, Emeterio, sería una toma de tensión, la compensada biomecánicamente, Princeps, ¿no? Hombre, yo actualmente creo que es la mejor aproximación que tenemos para saber la presión intraocular real. Es la mejor. Probablemente se pueda mejorar en el futuro, seguramente, pero creo que es la mejor. Es decir, el parámetro de más confusión, como bien dices, es el SPA, la rigidez corneal, que no es el espesor de la córnea, que de hecho en los estudios que yo he realizado con distrofias de Fuchs y tras de MEC, están todos los parámetros tan afectados. Sin embargo, por ejemplo, las distrofias de Fuchs son córneas blandas, muy blandas,
pero con unas paquimetrías elevadas. Entonces, cuando comparas las presiones de no contacto sin corregir con los normales, con los ojos normotensos, en la distrofia de Fuchs, están parecida a los ojos normales y, sin embargo, al contrario que ocurre en el LASIK, la presión biomecánica tras de MEC aumenta. Vamos a pasar esto. Nada, que lo vamos a hacer. Las cosas pasan. Vale, lo que os comentaba, el factor biomecánico de glaucoma, que tiene una sensibilidad, una especificidad para detectar un glaucoma de tensión normal y, y esto es lo que les comentaba, que tiene ya un nomograma que nos indicará las posibilidades que tiene un ojo de tener un glaucoma normotenso o de ser un ojo normal, de tener un ojo con las tensiones normales según este factor, si es más alto o más bajo. Y lo que comentaba en las distrofias de Fuchs, en distrofias de Fuchs la córnea es más blanda, pero con un espesor más elevado que en córneas de la población normal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es el espesor lo más importante, sino que es la ultraestructura y la rigidez que tienen estas córneas. Y que tras de MEC, al contrario de lo que ocurre tras LASIK, a pesar de disminuir el espesor corneal, la presión biomecánica se eleva, y se eleva en 3 milímetros de mercurio de media. Es decir, que algo pasa, que hay algo ahí que lo que ocurre, estos son los datos que he podido corroborar tras de MEC y con DMEC y comparado con el ojo control, este comportamiento. Y claro, ¿cuál sería la tormenta perfecta? Pues tener un ojo con miopía elevada, que se le ha hecho un LASIK, que tiene glaucoma y que tiene una distrofia de Fuchs descompensada, y que además vas y le haces una DMEC. Entonces, claro, ocurre la progresión que se te puede pasar. Esto es un ojo mío de hace 10 años, o bueno, igual un poco menos, o igual 5, donde no había Corbis y cuando me di cuenta ya tenía el glaucoma y lo habíamos perdido. Entonces, vuelvo a insistir, la respuesta es que soy un cirujano de segmento anterior y en todas estas situaciones la biomecánica está alterada y se enmascara la tensión ocular, y las córneas con sospecha de glaucoma normotenso son menos deformables y delgadas, y los ojos con glaucoma de ángulo abierto, con córneas delgadas y rígidas, tienen más probabilidades de progresar. El factor de biomecánica de glaucoma relaciona los factores de riesgo que tiene un ojo de padecer un glaucoma, y hay una relación entre los cambios estructurales a nivel de la papila óptica y los parámetros biomecánicos esclerales y corneales. Las prostaglandinas inducen cambios estructurales que alteran la biomecánica y las medidas de la presión intraocular. A lo mejor no es tan baja como creemos, o no bajan tanto como creemos las prostaglandinas. Y la presión intraocular puede ser subestimada en distrofias de Fuchs, y tras de MEC la presión biomecánica aumenta debido al adelgazamiento corneal y la disminución de la rigidez de la córnea. Muchas gracias. Y disculpas por el corte. Muy bien. Bueno, yo quería hacer alguna consideración sobre la presentación, que es excelente, a pesar de la interrupción. A ver, yo creo que igual que para los parámetros corneales en cirugía refractiva o en ectasias corneales está muy avanzado el desarrollo y sobre todo el conocimiento, y hay puntos de corte que aunque puedan ser discutibles y patrones de normalidad, en el glaucoma está todo por hacer. Porque, a ver, como has dicho muy bien, todos los parámetros de presión intraocular están basados en Goldman, en el año 54, pero los que somos muy viejos y ya tenemos los tonómetros antiguos, venía una tablita dentro de la caja donde te decía que el parámetro de presión de 20 milímetros era para córneas de 554 micras. Fuera de ahí no servía y te iba haciendo la modificación en función de que la córnea fuera más gruesa o fuera más delgada. Nunca nadie volvimos a coger esa tabla y nunca hicimos esto hasta que no apareció la cirugía refractiva y nos empezamos a encontrar sorpresas. Pero como este dato, incluso el tonómetro más fiable, tiene un margen de error de 2 milímetros en la medida, porque no te da 17, te da o 16 o 18. Entonces, se había abandonado ya en glaucoma hace muchos años
el valor de presión intraocular ni como algo predictivo, ni como se utilizaban pruebas estructurales como la capa de fibras nerviosas o pruebas funcionales como la perimetría, y lo que se valoraba es la progresión. Y había pacientes con 18 milímetros de mercurio que les operábamos con una cirugía filtrante porque se estaba deteriorando la anatomía y la función, y pacientes con 23 que no les hacíamos nada porque estaba todo normal. Entonces yo creo que el Corbis nos va a dar, o el Corbis no, o el estudio de la biomecánica corneal, nos va a dar información y conocimiento para esos casos en los que no sabemos lo que pasa, pero que está todo por hacer, porque todavía, aunque hagamos la corrección a la presión real, sigue sin ser un valor que realmente te aporte mucha información sobre lo que va a pasar en la progresión de glaucoma, porque ahí intervienen factores vasculares, intervienen factores anatómicos, y en la córnea lo único que estamos haciendo es una medida indirecta de lo que sería la presión intraocular que soportaría la cabeza del nervio óptico. Por eso. Sí, obviamente no es el parámetro más importante, y es lo que comentaba, que la progresión las modificaciones estructurales que ocurren en la cabeza del nivel del nervio óptico según la rigidez y la biomecánica de la esclera. Es decir, ¿que se puede extrapolar la córnea a la esclera? Bueno, parece que sí, pero no está todavía determinado. Claro, probablemente hacia donde tienen que ir el camino es hacia ahí, porque eso es lo que nos está perjudicando. La presión intraocular es otra cosa más que vemos, como la excavación de la papila o el deterioro del campo visual. Muy bien, Emeterio, pues muchísimas gracias.